La puerta de la casa se cerró de un portazo que resonó en toda la calle estrecha de aquel barrio obrero de Madrid. Alejandro, con solo 14 años, se quedó parado en la acera, con una mochila al hombro que apenas contenía ropa y un par de libros. Mientras las palabras de su padre aún le retumbaban en la cabeza: no quiero un maricón en mi casa. El sol de la tarde se ponía, tiñendo el cielo de un rojo furioso. Y él no tenía a dónde ir. Su madre había llorado en silencio. Pero no dijo nada. Su hermano mayor, Carlos, lo miró con desprecio antes de cerrar la puerta. En ese momento, Alejandro juró que volvería algún día. No como un niño asustado, sino como alguien que no se doblegaría ante nadie. Los primeros días fueron un infierno. Durmió en parques. Evitó a la policía. Robó comida de los mercados para sobrevivir. En Madrid, la gran ciudad que prometía libertad, lo único que encontró fue rechazo. Un grupo de chicos mayores lo vio solo en el Retiro y lo persiguió, gritándole insultos que le recordaban a su padre. Maricón. Vete a tu sitio. Corrió hasta que le dolieron los pulmones. Se escondió en un callejón y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. ¿Por qué ser gay era un crimen? Porque su familia, la que supuestamente lo amaba, ¿lo había echado como a un perro? Las noches eran frías, y el hambre le roía el estómago. Pero lo peor era el vacío en el pecho. Esa sensación de que nadie lo quería por ser quien era. Un mes después, en un refugio para jóvenes sin hogar en el centro de la ciudad, conoció a Marta, una voluntaria de unos 30 años que lo miró con ojos compasivos. No estás solo, chaval, le dijo mientras le daba un plato de sopa caliente. Alejandro no confiaba en nadie. Pero Marta insistió. Lo ayudó a inscribirse en un programa de acogida. Le consiguió un abogado para denunciar el abandono familiar. Pero la denuncia no prosperó, en aquella España de principios de los 2000. Ser gay seguía siendo un estigma. Y los servicios sociales priorizaban familias estables. Carlos, su hermano, testificó que Alejandro era problemático, mintiendo para cubrir a su padre. La traición dolió más que el frío de las calles. Alejandro fue enviado a un hogar infantil en las afueras de Madrid. Un lugar gris y estricto donde los chicos como él aprendían oficios manuales. Allí, por primera vez, habló con un psicólogo sobre su orientación. No es un pecado, le dijo el terapeuta. Pero las palabras sonaban huecas frente a los recuerdos de su padre citando la Biblia. En el hogar, conoció a otros chicos expulsados por razones similares. Pero ninguno se acercaba, el miedo a ser visto como diferente lo aislaba. Estudiaba por las noches, devorando libros sobre historia y derecho, soñando con un futuro donde pudiera comprar su propia casa. Una que nadie le quitara. Los años pasaron en una rutina agotadora. A los 16. Dejó el hogar y se mudó a un piso compartido en Lavapiés, trabajando en un bar por las noches y estudiando bachillerato por las mañanas. El bar era un hervidero de historias, inmigrantes, artistas, gente marginada. Allí conoció a Luis, un camarero mayor que él, que le enseñó a servir copas y a defenderse con palabras afiladas. Pero Luis también lo traicionó al final, robándole ahorros para pagar deudas de juego. Alejandro juró no confiar en nadie más. El dolor lo endureció, pero también lo impulsó. Empezó a ahorrar cada euro, invirtiendo en cursos de inmobiliaria online,
convencido de que el éxito era la única venganza. A los 18. Ya independiente. Entró en la universidad con una beca. Estudiando administración de empresas. Las clases eran un oasis, debates sobre igualdad. Derechos humanos. Por fin. En un grupo de estudio. Conoció a Javier. Un compañero de 22 años. Rubio y de ojos verdes. Que lo miró no con lástima. Sino con admiración. Eres fuerte. Alex. Le dijo un día después de clase. Mientras tomaban café en una terraza soleada. Javier era de una familia progresista de Barcelona. Abierto sobre su bisexualidad. Su relación empezó despacio. Con paseos por el Parque del Retiro. Confesiones susurradas bajo los árboles. Por primera vez. Alejandro sintió que alguien lo veía completo. No roto. Pero el amor no borraba el pasado. Cada vez que Javier hablaba de visitar a su familia, Alejandro se tensaba. La mía me odia. Confesaba en las noches de insomnio. Javier lo abrazaba. Pero las sombras seguían ahí. Mientras tanto, Alejandro trabajaba en una agencia inmobiliaria pequeña. Aprendiendo el negocio desde abajo. Su jefe, un hombre mayor llamado Don Ramón, vio potencial en él y lo promovió. Tú tienes fuego, chico. Usa eso para triunfar. Alejandro lo hizo, cerraba ventas imposibles. Negociaba con inversores. Todo mientras lidiaba con clientes homofóbicos que lo miraban raro cuando se enteraban. La tensión crecía en casa. Javier quería más compromiso. Pero Alejandro dudaba. ¿Y si te decepciono como mi familia? Preguntaba. Javier respondía con paciencia. Pero el miedo a perderlo lo atormentaba. Un día. En una cena romántica en un restaurante modesto, Javier le propuso vivir juntos. Quiero construir algo contigo. Alejandro aceptó. Pero en su interior bullía la rabia por lo perdido. 10 años después de aquella puerta cerrada. Había estudiado. Trabajado. Amado. Pero el vacío familiar persistía. Empezó a investigar sobre la casa de su infancia. Contactando a un agente inmobiliario en secreto. La propiedad estaba en venta, sus padres envejecían. Y Carlos se había mudado. Era el momento de volver. No como víctima, sino como dueño. La agencia inmobiliaria donde trabajaba Alejandro bullía de actividad aquel lunes por la mañana. Madrid en pleno auge económico de 2014. Con el boom turístico. Significaba más ventas. Más comisiones. Alejandro. Ahora con 24 años. Revisaba expedientes en su escritorio. Su traje impecable ocultando las cicatrices invisibles. Javier. Que ya vivía con él en un piso luminoso en Malasaña. Le había dejado una nota esa mañana: cena esta noche. Te quiero. Sonrió al recordarlo. Pero el teléfono sonó. Interrumpiendo el momento. Era el agente que había contactado sobre la casa familiar. Está en venta. Alex. Los dueños necesitan dinero rápido. ¿Quieres ver el expediente? El corazón le latió fuerte. La casa donde creció. En un barrio periférico de Vallecas. Era modesta, 3 dormitorios. Un patio trasero. Recuerdos de infancia manchados por rechazo. Sus padres. Ahora ancianos.
Enfrentaban deudas por la crisis. Carlos. Casado y con hijos. No quería mantenerla. Alejandro pidió el expediente y lo estudió en secreto. Durante pausas para café. ¿Puedo comprarla?, pensó, calculando sus ahorros. Había invertido bien, acciones. Un pequeño apartamento alquilado. ¿Pero valía la pena? Javier notó su distracción esa noche. Estás raro. Amor. ¿Qué pasa? Alejandro evadió, temiendo que Javier lo detuviera. Nada. ¿Trabajo? Al día siguiente. Se reunió con el agente en la casa. Caminar por aquellas calles familiares fue como entrar en una pesadilla. Los vecinos lo miraron raro, algunos lo reconocieron. El hijo de los López. ¿Eres tú? Alejandro. Asintió. Pero no se detuvo. La casa estaba descuidada, pintura descascarada. Jardín invadido por malezas. Entró. Y el olor a humedad lo golpeó. Su habitación de niño. Ahora un trastero. Aún tenía pósters viejos en las paredes. Lágrimas amenazaron. Pero las contuvo. ¿La compro?, le dijo a la gente. Firmó el acuerdo preliminar esa misma tarde. Usando un nombre falso para no alertar a la familia. El pago se cerraría en un mes. Mientras tanto, la relación con Javier se tensaba. Javier quería adoptar un perro. Planear vacaciones. Pero Alejandro estaba obsesionado con la compra. ¿Estás distante?, le reprochó Javier una noche. Después de una discusión tonta por la cena. No es por ti, admitió Alejandro. Es mi pasado. Le contó todo, la expulsión. Las calles. El juramento de volver. Javier lo abrazó. Pero sus ojos mostraban preocupación. No necesitas venganza, Alex. Necesitas paz. Pero Alejandro no escuchaba. Veía en la casa un símbolo, de su sufrimiento. De su triunfo. La noticia de la compra se filtró inevitablemente. Carlos. Enterado por un vecino chismoso. Llamó furioso. Eres un enfermo. ¿Cómo te atreves a comprar la casa de papá? Alejandro colgó. El pulso acelerado. Su padre. En una llamada inesperada. Sonó débil, hijo. Por favor. No hagas esto. Pero las palabras no conmovieron, solo avivaron el rencor. Marta. La voluntaria de antaño. Ahora una amiga cercana. Lo aconsejó, el perdón es para ti. No para ellos. Pero Alejandro quería justicia. No perdón. Javier. Paciente. Propuso una terapia de pareja. No puedes seguir cargando esto solo. Fueron a sesiones donde Alejandro exploró su ira, contra su padre por la violencia verbal. Contra su madre por el silencio cómplice. Contra Carlos por la traición. Ser gay no es elección. Gritaba en una sesión. El terapeuta asentía. Pero Javier sufría. Te amo. Pero esto nos está rompiendo. Alejandro prometió equilibrio. Pero la fecha de cierre de la compra se acercaba. Y con ella. El enfrentamiento. El día llegó. Alejandro firmó los papeles en notaría.
pagando en efectivo. Las llaves en su mano pesaban como un trofeo. Javier lo esperó fuera. Nervioso. Vamos a casa, dijo Alejandro, refiriéndose a la nueva vieja casa. Javier dudó, pero lo siguió. Al llegar, los padres estaban allí, empacando cajas con ayuda de Carlos. El choque fue inmediato. Su padre, ahora encorvado y canoso, lo miró con odio. «Fuera de mi casa». Alejandro sacó las llaves. «Ya no es tuya». «Papá». «Es mía». Carlos se abalanzó. Pero Javier lo detuvo. «No toques a mi novio». La palabra novio cayó como una bomba. La madre sollozó, cubriéndose la cara. «Alejandro. Por favor». Pero él no cedió. «Me echasteis porque soy gay. Ahora vuelvo porque puedo. Os doy un mes para iros». La tensión era palpable, vecinos curiosos se asomaban. Carlos escupió insultos. Su padre maldijo. Pero Alejandro se mantuvo firme. Javier a su lado como ancla. Esa noche, en el piso de Malasaña, Javier explotó. «No eras tú. Parecías un extraño. Frío y vengativo». Alejandro defendió, «Merezco esto». Pero en su interior dudaba. La euforia inicial se desvanecía en culpa. ¿Había ganado algo? ¿O solo profundizado el abismo? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro se mudó temporalmente a la casa familiar, ahora vacía de inquilinos forzados. Sus padres y Carlos se fueron a casa de un tío en el campo, dejando atrás muebles rotos y recuerdos amargos. Javier se negó a quedarse. «No quiero parte de esto. Alex. Es tóxico». Sus llamadas se espaciaron. Y el silencio dolía más que cualquier pelea. Alejandro paseaba por las habitaciones, tocando paredes que una vez lo protegieron, ahora testigos de su soledad. ¿Valía la pena haber vuelto? En la agencia, don Ramón notó el cambio. «¿Estás distraído, chico? ¿Problemas en casa?» Alejandro confesó parte de la historia, omitiendo detalles. «Compré la casa de mi infancia». Ramón, un hombre conservador pero justo, sacudió la cabeza. «El pasado es una cadena. Alex. Rómpela antes de que te arrastre». Sus palabras resonaron. Mientras tanto, Marta organizó una cena con amigos del refugio. Un intento de reconectar. Allí, entre risas forzadas, Alejandro vio a un viejo compañero, Pedro, ahora casado con un hombre y feliz. «Yo también volví a mi pueblo», dijo Pedro. «Pero no para vengarme, sino para cerrar el capítulo». Alejandro envidió su paz. Carlos no se rindió. Envió mensajes amenazantes: «Te arrepentirás. Maricón». Alejandro los ignoró al principio. Pero uno llegó con una foto, su madre en el hospital, enferma del corazón. «Es por ti», acusaba Carlos. La culpa lo invadió. Fue al hospital en secreto, disfrazado con gorra y gafas. Vio a su madre pálida en la cama, su padre a su lado.
envejecido y frágil. No entró. Pero el remordimiento creció. Javier. Enterado por Marta. Lo confrontó, ve a hablar con ellos. O nos perdemos para siempre. El enfrentamiento ocurrió una semana después. Alejandro citó a su familia en un café neutral de Vallecas. Su padre llegó primero. Cojeando. No te perdonaré nunca. Gruñó. Carlos llegó furioso. Su mujer quedándose fuera con los niños. La madre. Aún débil. Mediaba en voz baja. Hijo. ¿Por qué haces esto? Alejandro expuso todo, el dolor. La calle. La lucha. Me quitasteis todo por ser gay. Su padre escupió, es un pecado contra Dios. Carlos añadió, nos avergüenzas. Pero la madre susurró, y yo. Lo siento. No supe protegerte. Las palabras abrieron grietas. Alejandro mostró fotos de su vida, graduación. Con Javier. Su éxito. No necesito vuestro amor. Pero merezco respeto. Carlos se burló, con ese. Novio tuyo. Javier. Que había llegado en silencio. Entró entonces. Sí. Soy su novio. Y lo amo más de lo que vosotros lo odiáis. El silencio fue espeso. Su padre se levantó. Tambaleante, no volveré a pisar esa casa. Salió. Seguido de Carlos. La madre se quedó. Lágrimas en los ojos. Dame tiempo. Alejandro. Javier y Alejandro volvieron a casa, la vieja casa, en silencio. Fue un comienzo. Dijo Javier. Pero Alejandro dudaba. La noche fue larga. Discutiendo el futuro. ¿Quieres que vivamos aquí? Con estos fantasmas. Javier propuso venderla. Empezar de nuevo. No necesito llaves. Te necesito a ti. Alejandro reflexionó, el triunfo sabía amargo. Había ganado la casa. Pero perdido pedazos de sí mismo. Semanas después. Un abogado contactó, su padre había muerto de un infarto. Carlos culpó a Alejandro públicamente en redes. Llamándolo asesino. La herencia dividió, la casa para Alejandro. Pero con deudas. Javier lo apoyó en el funeral. Enfrentando miradas hostiles. Soy tu familia ahora. Susurró. Alejandro lloró por primera vez en años. No por el padre. Sino por lo que pudo ser. El funeral fue un circo de hipocresía. En la iglesia de Vallecas. Vecinos murmuraban. Carlos lo evitó como a la peste. Alejandro. Con Javier de la mano. Se sentó al fondo. La madre. Vestida de negro. Lo miró con ojos suplicantes. Después. En el cementerio. Carlos explotó, tú lo mataste con tu pecado. Javier lo enfrentó, tu odio lo mató primero. Alejandro intervino, basta. Papá eligió su camino. Carlos se fue furioso. Prometiendo venganza legal por la casa. Los meses siguientes trajeron cambios. Alejandro y Javier reformaron la casa. Convirtiéndola en un hogar moderno. Símbolo de su amor. Invitaron a Marta. A Pedro y su marido.
A cenar. Risas llenaron habitaciones antes vacías. Pero el conflicto con Carlos persistía, demandas por coerción en la venta. Acusaciones de abuso. Un juez desestimó. Pero el estrés agotaba. No puedo más. Confesó Alejandro una noche. Javier sugirió terapia familiar. Incluyendo a tu madre. La madre aceptó. En sesiones. Admitió su cobardía, tenía miedo de perderlo todo. Carlos se negó al principio. Pero cedió por presión de su esposa. Odio lo que eres. Dijo en una sesión. Pero. No quiero perder más familia. Alejandro. Por primera vez. Vio grietas en el odio. Ser gay no es elección. Carlos. Es ser. El terapeuta guió, perdón no significa olvido, sino liberación. Javier y Alejandro consolidaron su relación. Viajaron a Barcelona. A la familia de Javier, que los recibió con abrazos. Bienvenido. Yerno. Dijo el padre de Javier. Alejandro lloró de gratitud. De vuelta en Madrid. Decidieron casarse en una ceremonia íntima en el Retiro. Con amigos como testigos. Su madre asistió. Tímida pero presente. Carlos no. Pero envió una nota, felicidades. Necesito tiempo. La casa se convirtió en refugio, alquilada a parejas LGBTQI necesitadas. Un ciclo de sanación. Alejandro dejó la agencia, fundando una ONG para jóvenes expulsados. Nadie más en la calle. ¿Juró? Javier. Profesor ahora. Lo apoyaba. Pero el pasado acechaba, un día. Carlos apareció en la puerta. Sobrio y humilde. Mamá está enferma otra vez. Necesito. ¿Ayuda? Alejandro dudó. Pero abrió la puerta. ¿Entra? Años después. Con 34. Alejandro reflexionaba en el patio reformado. Javier a su lado. Un hijo adoptado jugando. La familia rota se reconstruía lentamente, Carlos visitaba ocasionalmente. La madre vivía cerca. El odio se había diluido en tolerancia. Luego en comprensión. ¿Pero era suficiente? Alejandro había pagado con años de dolor. Javier con paciencia infinita. La sociedad había cambiado, matrimonio igualitario en España desde 2005. Pero cicatrices quedaban. En una entrevista para un podcast local, Alejandro contó su historia. Volví con llaves. Pero gané algo más, yo mismo. La audiencia aplaudió. Esa noche, abrazado a Javier, preguntó, ¿crees que el perdón siempre cura? ¿O hay heridas que definen quiénes somos? ¿Es el perdón siempre posible? ¿O hay heridas que el tiempo no cura?